hoy es el último mensaje de esta serie del mes de marzo. ¿Paz o pánico? Estamos hablando acerca de las finanzas y la pregunta que nos hemos estado haciendo durante todo este mes es esta: cuando piensas en tus finanzas, ¿sientes paz o pánico? Y déjame decirte que Dios no quiere que sientas pánico cuando piensas en tus finanzas. Dios quiere que sientas paz, y por lo tanto en su palabra, en la Biblia, Dios nos ha dado instrucciones, pautas, reglas que cuando las seguimos resulta una paz financiera. Y hoy terminamos esta serie. Les voy a contar un chiste. Yo sé que ya lo han escuchado, pero me gusta mucho este chiste y por eso lo voy a contar. Un día iba caminando por ahí un elefante. Se cansó el elefante de caminar, entonces decidió detenerse, pararse para descansar un poquito. Donde plantó el pie el elefante, justo ahí estaba un hormiguero. Y cuando pisó ahí el hormiguero, pues las hormigas se enojaron bastante y todas las hormigas se subieron sobre el elefante y comenzaron a atacarlo. Y el elefante pues no le molestó nada, nada más se sacudió y salieron volando todas las hormiguitas, salvo una. Una hormiguita se quedó colgando aquí en la garganta del elefante. Todas las otras hormiguitas cobraron ánimo y esperanza y vieron a su amiga hormiga y le dijeron: ¡ahórcalo! ¡ahórcalo! Ahora, pobrecita hormiga. La hormiga no tenía lo que necesitaba para hacer lo que le estaban pidiendo, ¿sí? ¿Y te ha pasado a ti así de manera parecida? ¿Qué haces cuando no tienes lo que necesitas para hacer lo que te están pidiendo? Vamos a usar esa misma pregunta en el contexto financiero. ¿Qué haces cuando no tienes el dinero para hacer lo que te están pidiendo? Tus hijos necesitan esto, necesitan lo otro. Te dice tu pareja: tenemos que comprar, tenemos que invertir en esto, lo otro. ¿Qué haces cuando no tienes el dinero para hacer lo que te están pidiendo? De repente una reparación inesperada en la casa o para el auto y no tienes el dinero. ¿Qué haces cuando no tienes el dinero para hacer lo que te están pidiendo? Vamos a complicar el asunto un poquito más. Vamos a complicar la pregunta un poquito más. ¿Qué haces cuando no tienes el dinero para hacer lo que Dios te está pidiendo? Eso sí es más serio. ¿Qué haces cuando no tienes el dinero para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas? Eso es difícil. Lo bueno es que nosotros no somos los primeros ni seremos los únicos que vamos a enfrentar este dilema. ¿Qué hacemos cuando no tenemos el dinero para hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros? No seremos los únicos, no somos los primeros. Y de hecho, hoy vamos a ver una historia en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, la cual involucra el profeta Elías, un gran profeta que Dios lo usó poderosamente para obrar milagros impresionantes. El profeta Elías, y también involucra una viuda. Primera de Reyes, capítulo 17. Y voy a resumir partes de la historia, pero también voy a leer ciertos versículos de esta historia. Ahora, déjame darte un poquito de contexto para ubicarnos bien en esta historia. ¿Qué estaba pasando en este entonces? Bueno, había una sequía en toda la tierra. Y la razón o la causa de esta sequía es que la nación de Israel había pecado en contra de Dios y Dios estaba castigando al pueblo a través o por medio de esta sequía. Ahora, Dios le dijo al profeta Elías: mira, vete allá a un lugar lejos, desértico y desolado. Vete para allá. Imagínate nada más, durante tiempo de sequía, Dios le estaba diciendo al profeta: vete a un lugar desértico y desolado, lejos de todo. Y en este momento, durante la sequía, toda la provisión, agua y alimento estaba en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades. Y aquí Dios le está diciendo al profeta: vete lejos, apartado, aislado, vete allá. Y el profeta obedece a Dios y va. Lo milagroso es lo siguiente, que dice la Biblia que Dios proveyó ahí un arroyo, y que de ese arroyo el profeta, durante tiempo de sequía, el profeta tomaba agua. Más milagroso es lo siguiente, que Dios usó unos cuervos, y dice la Biblia que cada mañana y cada tarde Dios enviaba cuervos para darle pan y carne al profeta
Elías, milagrosamente Dios proveó. Pero llegó el momento cuando se secó el arroyo y Dios le dijo al profeta: ahora levántate. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 17, comenzando en el versículo 9. Dice lo siguiente, Dios hablándole al profeta: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Versículo 10, ahora fíjate lo que está pasando. Dios le dijo: vete para allá, ya le dije a una viuda que cuando llegues que te dé de comer. Versículo 10, así que Elías pues se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró justo a una viuda que recogía leña. Y yo me imagino que el profeta pensaba: esta es la viuda de la cual me dijo Dios. Le llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Ahora recuerda lo que Dios le había dicho al profeta: he ordenado a una viuda de allí que te dé de comer. Entonces yo me imagino que el profeta le estaba pidiendo de beber, pero estaba pensando: y ojalá que me ofrezca una carnecita, sí, porque es lo que uno espera. Te dices: me das algo de tomar, y estás esperando: ojalá me ofrezcan algo de comer también. Entonces el profeta está pensando: es lo que Dios me dijo. Dios me dijo: he ordenado a una viuda que te dé de comer. Le pide agua esperando que también le ofrezca de comer. Fíjate lo que sucede, versículo 11. Mientras ella iba por el agua, no le ofreció nada de comer. Se dio la vuelta y se fue. Mientras ella iba por el agua, entonces él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ahora sí le pide comida. Ahora vamos a analizar un momentito el punto de vista de la viuda. En este momento es una sequía. Está pasando por sequía, no hay provisión, no hay alimento, y es viuda, que significa que era más difícil esta sequía para ella. Pero Dios le había hablado a la viuda. Me imagino que la conversación con la viuda era algo parecido a esto: te voy a enviar a un hombre, y cuando llegue este hombre, yo quiero que tú le des de comer. Listo, está bien. Mi modo de pensar, si yo hubiera sido la viuda, yo hubiera pensado de esta manera: ok, bien, Dios me dijo que va a enviar a este hombre y que yo le dé de comer. Dios bien sabe que es tiempo de sequía. Dios bien sabe que yo no tengo que darle de comer. Ya sé lo que va a pasar. Dios me va a enviar la comida necesaria para darle a este hombre. Es obvio, es lógico. Si Dios quiere que yo le dé de comer a este hombre y yo no tengo que darle de comer, es obvio que Dios, antes de enviar a este hombre, va a enviar la comida para que cuando él llegue, yo tengo algo que darle. Lógico, ¿no? Fíjate lo que sucede. Versículo 12, responde la viuda de la siguiente manera: tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una, entre comillas, comida con harina y aceite, una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y tenemos que leer entre las líneas de lo que está diciendo la viuda. Yo me imagino que la viuda en este momento está un poquito desesperada y frustrada. Me imagino que la viuda en este momento está diciendo: Dios se equivocó en su tiempo. Dios se equivocó en su momento. Yo creo que Dios se equivocó. ¿Por qué? Me imagino la viuda preguntándose a ella misma: ¿por qué es que Dios me mandó a este hombre justo este día cuando ya se me está acabando todo? ¿Por qué? Yo creo que Dios lo hubiera mandado hace 2 semanas antes. Porque no es que tenía mucha comida entonces, pero siquiera tenía más que lo que tengo ahorita. Llegó tarde. ¿Por qué es que Dios no lo envió en 2 semanas más?
Siquiera para entonces, ojalá hubiera juntado algo. Ojalá que para entonces Dios hubiera provisto un milagro. Para entonces, pero Dios lo manda en este momento, el tiempo de Dios. Se equivocó Dios en su tiempo. Esto es un error. Algo está mal porque Dios envió a este hombre en el peor momento posible, cuando no tenía que darle al profeta. El tiempo de Dios, me imagino, Dios se equivocó, que la viuda estaba pensando, se equivocó Dios porque se supone que Dios tenía que mandarme la comida antes de mandarme el hombre, y no lo hizo así. Se equivocó Dios en su tiempo, lo mandó al peor momento posible. ¿No te ha pasado así a ti? A mí sí. Que Dios pide algo de ti, que hagas algo, y analizas tu situación y dices: este es el peor momento posible para pedirme esto. Dios, ¿estás seguro? Tal vez esta tarea es para alguien más y te equivocaste de correo electrónico, me lo mandaste a mí, pero realmente es para alguien más. Porque ahorita, analizando la situación, lo que me estás pidiendo, no tengo lo que necesito para hacer lo que me estás pidiendo. Señor, ¿por qué no me enviaste esta tarea? ¿Por qué no me pediste esto 2 semanas atrás, cuando no estaba tan ocupada, cuando las cosas no estaban tan caóticas? Dios, te equivocaste en tu tiempo. ¿Por qué no antes? Oh Señor, espérate un momentito. Señor, ¿por qué no te esperas unas 2 o 3 semanas que se tranquilicen las cosas? Señor, creo que te equivocaste en tu tiempo. ¿Y qué de las finanzas? Wow. ¿Qué de las finanzas? Dios te pide que seas una persona generosa. Dios te dice: oye, conozco a uno de tus vecinos, una compañera, un amigo, una amiga que está en necesidad, y yo necesito que tú les ayudes. Y dices: Señor, pero si yo necesito que alguien me ayude a mí. Te equivocaste en tu tiempo. ¿Por qué justo ahora me estás pidiendo cuando tengo que hacer este pago y de repente esta emergencia surgió y esto? Es el peor momento posible pedirme hacer esto. Señor, no tengo lo que necesito para hacer lo que me estás pidiendo. Yo creo que así se sentía la viuda. Yo creo que en ese momento es lo que la viuda estaba pensando y diciendo: te equivocaste, Señor, no me enviaste lo que yo necesitaba para hacer lo que me estás pidiendo. Yo creo que en este momento el profeta, aunque la Biblia no dice, yo creo que el profeta entendía bien lo que estaba pensando y sintiendo la viuda. Digo eso porque recuerda bien que el profeta acaba de venir de una situación en la cual él tenía que confiar en la provisión de Dios. Acababa de venir de una situación que Dios le pidió que hiciera algo en el peor momento posible. Durante una sequía, Dios le dijo: vete a un lugar desértico y desolado. Y me imagino que el profeta, aunque obedeció, estaba diciendo: Señor, durante tiempo de sequía me estás mandando a un lugar tan lejos, aislado de todos. Pero el profeta obedeció. El profeta entendía el temor que siente uno cuando Dios le pide que haga algo y cuando no tienes lo que necesitas para hacer lo que Dios te está pidiendo. El profeta ve esto en la viuda. El profeta entiende el dilema por el cual está pasando la viuda. Y fíjate lo que le dice el profeta a la viuda en el versículo 13. No temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Ahora fíjate qué interesante. Pero antes, prepárame a mí un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti, para tu hijo. Ahora, ¿no me escuchaste? O sea, no tengo. Tengo nada más para mí y para mi hijo, y nos vamos a morir después de eso. Si te doy a ti y parece que tú comes bastantito. No, es que los hombres de Dios sabemos comer. Si te doy a ti, no va a haber para nosotros. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y yo cuando antes leía esta historia, yo siempre pensaba: qué egoísta el profeta. Qué mala onda, qué mala persona el profeta. Decirle:
házmelo a mí primero. Mira, como pastores, una de las primeras cosas que nos enseñan, por supuesto, es que tenemos que tener empatía. ¿Sí? Poner la necesidad de otras personas antes que la nuestra. Y veo al profeta y digo, yo creo que no reprobó la clase de empatía, porque le dice, no, está bien, veas lo que ibas a hacer, pero hazme a mí primero la comida. Y dije, qué malo, pero mira, no es eso. Realmente el profeta sí estaba procurando por la viuda. ¿Ves? El profeta no quería estorbar el plan de Dios. El profeta sabía que era mucho más importante obedecer el plan y el proceso y el orden de Dios que ser galán o caballero o demostrar empatía. Él sabía que era mucho más importante obedecer, que la viuda tenía que obedecer. Y él sabía bien lo que Dios le había ordenado a la viuda. Va a venir este hombre y cuando él venga, dale de comer. ¿Y sabe lo que está pasando aquí? El profeta le está enseñando algo importante a la viuda. No le dijo, haz algo para ti primero, haz algo para tu hijo, y si sobra algo, entonces obedece a Dios. Si sobra algo por ahí, entonces obedece a Dios. ¿Sabe lo que el profeta está diciendo? No puedes obedecer a Dios con lo que sobró. No puedes obedecer a Dios con lo que sobró. Tienes que obedecer a Dios con lo primero, con las primicias, no con lo que te sobró. Y el profeta, aunque le estaba doliendo, me imagino, le estaba doliendo decirle esto a la viuda. Él la estaba viendo, tal vez estaba llorando, veía a su hijo y él estaba doliendo, pero él sabía que esto era lo correcto, esto era mejor. Tienes que obedecer primero. Y Dios te ha dicho que hagas esto. Y es mucho más importante que tú obedezcas. Y yo sé, parezco egoísta, pero lo estoy diciendo, lo estoy haciendo porque es para tu bien, tu beneficio. Tienes que obedecer primero. Y cuando yo leo eso, yo soy animado como pastor. Porque hay personas que vienen con nosotros y nos comienzan a contar sus dificultades económicas. Casi siempre yo les respondo, ¿estás diezmando? Y al parecer eso es faltar empatía. Eso no es demostrar empatía. Pastor, si le estoy diciendo mis dificultades financieras y usted me pregunta si estoy diezmando, ¿qué tipo de pastor es? Soy tipo de pastor que quiero que obedezcas, porque entiendo que no puedes obedecer a Dios con lo que sobró. Hay personas que están aquí que dicen, voy a hacer todos los pagos, voy a pagar esto y esto y esto y esto, y si sobra algo, eso se lo voy a dar a Dios. Si Dios es tan milagroso así, Dios va a hacer que hayan unas sobras por ahí, y entonces eso es lo que yo le voy a entregar a Dios. Y sabes que te has equivocado en el orden de Dios. Dios dice, no me puedes obedecer con lo que sobró. Tienes que obedecer con lo primero. Sigue diciendo la historia. Fíjate la reacción de la viuda. Versículos 15 y 16. Y realmente en estos dos versículos está la gran idea, la idea principal, la clave de toda esta historia. Versículo 15. Ella fue e hizo, fíjate bien, lo que le había dicho Elías. De modo, fíjate bien, que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Versículo 16. Y tal como la palabra del Señor había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Te fijaste? Dios proveó a través, por medio, como resultado de su obediencia. Dios proveó, y no solamente proveó, abundantemente, milagrosamente. ¿Cómo es posible que una tinaja, que un jarro, no se van a terminar sus contenidos? Eso es un milagro. Me imagino que en aquel entonces las tinajas y los jarros no eran muy grandes, y cada día que iba la viuda y comenzaba a ver si hoy hay, y salía aceite y había más harina, y cada día que ella regresaba, ahí estaba la provisión de Dios. Sabes que la sequía duró 3 años más. No era un milagro de 2 días, 3 días.
2 meses, 3 meses, 3 años. Durante todo ese tiempo no se le acabó la harina ni el aceite. Dios la honró a ella. Ahora fíjate, no aplaudan todavía porque no sé si les va a gustarlo enseguida. Esta es la gran idea que yo quiero que te lleves contigo en esta tarde, basándome en los versículos 15 y 16, donde la viuda hizo lo que el profeta le dijo de acuerdo a la palabra de Dios, y el resultado: provisión abundante y milagrosa. Fíjate, todo lo que he dicho en esta tarde es para convencerte de una sola cosa. Quiero que sepas una sola cosa en esta tarde. Esto es lo que quiero que sepas. Dios responde a tu fe y obediencia con provisión. Dios responde a tu fe y a tu obediencia con provisión. Cuando tú te atreves a creer que Dios va a proveer, cuando tú escuchas de parte de Dios y al parecer el tiempo es incorrecto para hacer lo que Dios te está pidiendo, al parecer no tienes lo que necesitas para hacer lo que Dios te está pidiendo, pero tú sabes que Dios te lo ha ordenado, tú sabes que Dios te lo ha dicho. En ese momento tienes que ejercer tu fe, tomar paso de obediencia, y verás la provisión de Dios en tu vida. Dios responde a tu fe y obediencia con provisión. Muchos lo tenemos al revés. Muchos nos hemos equivocado en este orden que Dios ha establecido. Muchos queremos ver primeramente la provisión de Dios y decir, después voy a creer. Quiero ver primeramente la provisión de Dios y entonces, si Dios provee, entonces yo voy a hacer lo necesario, lo que Dios me está pidiendo. Pero Dios responde a tu fe, a tus pasos de obediencia, con su provisión. Ahora fíjate, yo me he dado cuenta de esto, que hay veces que Dios hace ciertas cosas, que Dios obra milagros, y Dios obra milagros precisamente para ayudarte a ti a creer, ayudarte a ti a obedecer. Es decir, que primero Dios obra el milagro para instarte, para impulsarte a creer y a obedecer. Es decir, que Dios te permite ver antes de creer. Pero llega un momento cuando Dios espera algo más de ti. Dios espera crecimiento de ti. Dios espera madurez espiritual de tu parte. Y llega un momento cuando Dios espera que creas y que obedezcas, para que entonces puedas ver su provisión y su milagro. Hay veces que Dios demanda, exige, tienes que obedecer, tienes que creer antes de poder ver. Y muchas personas lamentablemente están aquí pensando y diciendo, no, siempre tiene que ser de esta manera. Siempre Dios me lo va a tener que mostrar primero, antes de poder yo creer. Can you find Eric, please? Antes de poder yo creer y poder creer y obedecer lo que Dios me está diciendo, yo tengo que ver. Yo tengo que Él ponga aquí enfrente de mí su provisión, que Él me vaya delineando cada paso y cada detallito de lo que Él quiere que yo haga, que Él me provea absolutamente todo lo que yo necesito para hacer lo que me está pidiendo. Y llega el momento, eso está bien si eres recién convertido, si no tienes mucho tiempo en la iglesia y Dios te quiere encaminar poco a poco para que vayas creyendo y creciendo poco a poco más. Pero llega el momento en que Dios dice, no, ahora es tiempo, estoy cambiando el patrón. Estoy cambiando la manera en que tú vas a crecer espiritualmente. Ahora tú tienes que obedecer primero. Y al obedecer, tú verás mi provisión. Dios responde a tu fe y obediencia con provisión. Es lo que quiero que sepas, que quiero que hagas. Tienes que hacer algo con esta información. Información simplemente para tener información no nos hace nada de bien.
tenemos que hacer algo, activar la información que se nos ha presentado. Y en esta tarde lo que yo quiero que hagas es que hagas una entrega completa a Dios. Una entrega y un compromiso completamente a Dios. Primero con tu vida. Si nunca le has entregado tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo, realmente ese es tu primer paso. Ese es tu primer paso, decirle: Señor, esto del cristianismo no lo creo, no sé. Dios te quiere enseñar cosas milagrosas que tú jamás has visto en tu vida, y todo eso sucede cuando tú tomas el paso de creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida y el que perdona tus pecados. Y los que ya han tomado ese paso, tal vez es tiempo de que tú digas: me he detenido en dar el diezmo, me he detenido en ser una persona generosa, me he detenido en hacer esto, lo otro. Y si tú eres esa persona, sin duda Dios te ha estado hablando durante este mes, diciéndote: órale, tienes que crecer. Me has entregado casi toda tu vida, pero has reservado tus finanzas. Has detenido tus finanzas. Sigues creyendo que tú eres dueño. Sigues creyendo que tú eres dueña de tus finanzas. No te has dado cuenta que yo soy dueño de todo. Y lo que Dios pide de cada uno de nosotros está en su palabra, siendo que Él es dueño de todo. El 100% le pertenece a Él. Que le regresemos a Él simplemente, solamente el 10% de lo que es de Él. Eso es todo. Y tú dices: no, es que no sé si lo puedo hacer. Primero, quiero ver la provisión de Dios. Quiero ver que Dios me haga multimillonario. Entonces cuando lo haga, entonces voy a comenzar a creer en su provisión. Voy a comenzar a diezmar. No funciona de esa manera. Tú no puedes negociar con Dios. Tú no puedes poner tus términos y decirle: Dios, hagámoslo de esta manera. No, Dios es el que establece el orden. Dios es el que dice cómo se van a hacer las cosas. Y lo que Dios ha dicho es lo siguiente: yo voy a responder a tu fe y a tu obediencia con provisión, pero tienes que creer primero, tienes que obedecer primero, y entonces yo activaré mi provisión. Y en esta tarde hay algunos que tienen que hacer una entrega completa al Señor de sus finanzas y decir: Señor, ya no más. Ya no son mis finanzas, ya no me quiero preocupar de mis finanzas, todo es tuyo. Y yo sé que al momento que yo te entregue a ti mis finanzas, tú sabes, te vas a encargar de todo, vas a proveer por cada una de mis necesidades. Dios responde a tu fe y obediencia con provisión.